Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Agradecemos que nuevamente nos acompañen en este tipo de eventos que organizamos como Grupo Toret. Hoy, como siempre, que ha sido costumbre y lo he mencionado siempre a lo largo de nuestras transmisiones, contamos con personas que nos ayudan a sumar al tema del conocimiento, con personas que son expertas en los temas que estamos tratando. Y en esta ocasión tengo el honor que me acompañe el licenciado Ernesto Figueroa. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, mi estimado, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y pues como bien lo comentas, vamos a estar platicando ahorita de un tema que a veces el desconocimiento del mismo se piensa que es un tema que no aplica comúnmente en las empresas o que aplica a las empresas grandotototas y gigantescas o transnacionales, ¿no? Entonces, pues parte de esto lo vamos a ir platicando ahorita y pues aquí el auditorio conocerá un poquito y se llevará esta tarde pues el tema de estudio de transferencia, ¿no? Y la aplicación que se viene ya ahora para 2022. Exactamente, ¿no? Y eso es lo interesante es la idea de que quisimos abordar este tema, Ernesto, como parte del Grupo Tored y buscar a la persona indicada que nos ayude a trasladar la información. ¿Por qué? Lo que lo mencionas muy bien, ¿no? Son de las cosas que de repente se hacen a un lado en donde es una obligación, hay que entenderlo, es una obligación fiscal el tener este tipo de estudios o realizarlos siempre y cuando se den las circunstancias. Aquí hay circunstancias que se deben de cumplir para que pueda ser obligatorio, no es de una naturaleza para todas las empresas o para todas las personas, ¿no? Pero principalmente se tocó en la reforma 2022, Ernesto, se mueve, se transforma, cambian las obligaciones, redactan y cambian la ley de manera diferente, y eso es lo que nos llamó la atención como asesores que somos, el buscar que entonces las personas, nuestros asociados, clientes, colegas, den a la mano esta información nuevamente, ¿no? Como tú recordarás, Ernesto, la reforma pues que se promueve por parte de nuestro gobierno fue a partir del 8 de septiembre, empieza ahí digamos, los debates y se aprueba el 26 de octubre, ¿no? Yo comentaba en otras anterioridades que la reforma fue la primera vez que yo recuerdo que se aprobó de manera tan pronta, ¿no? A diferencia de otros años. Y en esta ocasión tocaron el tema de estudios de precios de transferencia, ¿no? Que a mí me gustaría ahí que ahorita lo fueras desglosando tú, yo te voy a ir acompañando y yo me voy a enfocar un poquito más al tema fiscal, que siempre ha sido el parteaguas que yo puedo sumar y tratar de apoyar en las pláticas que hacemos como en estas, ¿no? Adelante, Ernesto, ¿qué es el precio de estudios de transferencia? ¿Qué nos dice la ley? Sí, mira, muy bien como tú lo comentas, mi estimado Eduardo. Aquí el tema es entrar a conocer qué son el tema de estudio de precios de transferencia, ¿no? Si ustedes se fijan en toda la ley de impuestos sobre la renta, no hay una definición de qué es un estudio de precios de transferencia, no te dice el concepto de estudio de precios de transferencia y a veces de ahí se viene también mucho el desconocimiento de esto, ¿no? Nosotros de manera ya con la experiencia que traemos podríamos definir pues, que los estudios de precios de transferencia o el precio de transferencia se define como la contraprestación, ¿sí? Que hay entre las empresas partes relacionadas. Y ahorita vamos a ir acatando qué es ese término de empresas partes relacionadas porque toma muchísima relevancia, ¿no? Entonces, de entrada, como introducción, el estudio de precios de transferencia se enfoca en todas aquellas operaciones que tengan las empresas partes relacionadas. ¿Y cuáles operaciones? Pues todas son bien comunes. Arrendamientos, intereses, compraventas, prestación de servicios. Entonces, son operaciones del día a día. ¿Se fijas? Entonces, siempre ahí el tema es, si para una es un ingreso acumulable y para la otra es una deducción, y se hizo entre empresas partes relacionadas, que aclaro nuevamente, ahorita lo vamos a ir desglosando, esto es un tema sujeto para estudio de precios de transferencia, ¿no? Y te puedo dar un ejemplo bien simple, el arrendamiento, ¿no? Donde un socio, ¿sí? Que es persona física y aparte es socio en su persona moral, le renta una tierra, le renta un edificio y esa operación tan típica y común que se da en la mayoría de los modelos de negocios es sujeta a partes relacionadas. Exactamente, ¿no? Y lo comentas bien. Yo creo que en el ámbito y en el medio nos ubicamos más por esa terminología de partes relacionadas, ¿no? Pero lo desconocemos que digamos que técnicamente estamos obligados a hacer un estudio. Y eso lo vas a ir viendo a lo largo de la charla, que prácticamente hablar de partes relacionadas
muchos entendemos que es simplemente cuando hay comercio entre una y otra parte que tienen un que ver, por decirlo de una forma, pero ese que ver hay distintos momentos y distintas situaciones, no nomás mercantiles, sino también civiles, ¿no? Así Y, es. y sé que lo vamos a desglosar más adelante para no meternos a detalle, ¿no, mi estimado Ernesto? Entonces, ese ejemplo que dice de arrendamiento, hay miles, pero también no solamente cuando hay una operación de mercantil o de situación, sino temas civiles que lo vamos a ver más adelante, que son partes relacionadas específicamente, ¿no? Así es. Aquí me fui muy rápido, pero ahorita me regreso. Aquí está listo. Este flujograma, Ernesto. Sí, más que nada ahí es tratando de darle ahí una explicación o por qué nace el tema de las partes relacionadas y el por qué nace tanto en nacionales y como extranjeras, ¿no? Como bien lo comentas, muchas personas al hablar de partes relacionadas empezamos a crear ideas de que se trata de puros grupos multinacionales donde generaron ciertas figuras o esquemas nacionales y multinacionales pues para transferir a través de operaciones pues la utilidad a otro país. Y mucha gente pregunta, oye, ¿y por qué las nacionales? Pues si te das cuenta, también internamente dentro de nuestra legislación mexicana, pues te podría decir que tenemos diferentes formas de tributar, ¿sí? No es lo mismo como tributa pues una persona física a una persona moral, a una de régimen simplificado, ahora ya inclusive los famosos reciclos, o sea, cada una de las formas es diferente de tributación. Y lo que se hacía por las estrategias fiscales es, pues pongo cada pieza donde me convenga, ¿no? Y donde pueda yo tributar y optimizar los impuestos. Entonces, de esa manera también nacen los precios de transferencia nacionales, porque dice la autoridad, pues voy a vigilar que las operaciones que tengas con tus partes relacionadas nacionales sean acorde a un valor de mercado, porque si no me estás transfiriendo utilidades a través de operaciones donde mejor te convenga y donde menos me pagues impuestos. Entonces, Exactamente, ¿no? Y adicional, lo mencionas bien, ¿no? O sea, se entendía muchas veces, y así venía anteriormente en la ley, y es parte de este cambio en la reforma 2022, que se mencionaba el tema de que era más el tema internacional, ¿no? Y ese es uno de los cambios trascendentes hoy en el 2022. Ya no importa si es internacional o nacional, y ya no importa si eres empresa, ahora también es si eres persona física, ¿no? Que lo vamos a ir comentando, me estoy adelantando un poquito, pero la trascendencia, el por qué estamos abordando el tema, pues, ¿no? Y que entiendan exactamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una parte relacionada? Para que puedan saber en qué momento están obligados, conforme a la ley, artículo 76 del impuesto sobre la renta, a realizar y generar los estudios del precio de transferencia, ¿no? es correcto. Fíjate que este artículo, si ustedes lo analizan, es pequeño en cuanto a su contenido, pero es sumamente profundo, porque si tú lo destrozas por situaciones de hecho o jurídicas, te vas a dar cuenta que ahí puedes encontrar hasta a veces hasta 30, 50 supuestos de partes relacionadas. Ahorita vamos por tema del tiempo, pues vamos a ver algunos. Exactamente. Pero se fijan ahí, si ustedes empiezan a leerlo, dice, se considera que dos o más empresas o personas son partes relacionadas y dice cuando participan de manera directa, y ahí te empieza a abrir un corchete, ¿no? De manera directa participes en la administración, en el control o en el capital de otra. Y los dice de manera indirecta también en el control, en la administración o capital de la otra. Y si nos ponemos a ver cuántas formas de manera directa hay en la administración, cuántas formas de manera indirecta hay en la administración, luego en el control y en el capital, ¿no? Entonces, pues empiezas a generar N cantidad de supuestos, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, ya hasta con figuritas que pusimos ahí, pues para darnos la claridad de decir, a ver, porque también allá afuera es muy importante decirlo, la gente solamente dice, es que si tengo socios en común, soy parte relacionada, y párale de contar. Exacto. Y ahí el tema, como lo estamos viendo en la norma, es mucho más amplio, ¿no? A veces hay grupos en los que entramos y nos dicen, oye, es que yo no soy, yo socio principal no estoy en todas, está mi familia. Pues eso es un supuesto de partes relacionadas. Y así nos van Exactamente, diciendo ¿no? muchos supuestos. Y lo que mencionábamos, ¿no? Si nos vamos a leer específicamente como viene en la ley, el 179, como tú dices, es muy objetivo y mencionábamos eso. No necesariamente tiene que haber una relación mercantil. Eso me gustaría dejarlo muy bien claro a las personas que nos escuchan. No necesariamente debe haber una relación mercantil. El hecho que haya una relación de mandante, como es el tema de administrar,
o una relación civil, que sea tu hijo, tu esposa, tu pariente, en un rango que aquí no hay jerarquías como la donación, sino simplemente parentesco, se genera una parte relacionada, ¿no? Y no porque sea socio de otras empresas significa que sea parte relacionada, ahí sí tendría que entrar la cualidad de que haya un movimiento entre las sociedades, porque si no se da, no significa que estés obligado a hacerlo, ¿no? Así es. Aquí hay dos temas específicos, ¿no? Uno es que tú seas parte relacionada y otro es que a lo mejor tengas la obligación de generar un estudio de transferencia, ¿no? Entonces, y se dio mucho en el tema del reciclo hoy en día, ¿no? Muchos que ya nacían, de hecho, salieron ahí las reglas aclarándolas un poco. Dice, oye, mi hermano y yo antes tributábamos en el RIF, cambiamos al reciclo, pues mi hermano y yo somos partes relacionadas. Entonces, si cambiamos al reciclo, ninguno de los dos pudiera haber estado. Y después hay la regla que aclara que te dice que te permite estar en el reciclo siempre y cuando no tengas una relación comercial. Pero de entrada, como venía la ley, pues no podrías estar porque nacías siendo parte relacionada, ¿no? Pues es ahí el tema que tú puntualizas muy bien. Exactamente, ¿no? Y de los riesgos, como lo vemos en la lámina, los riesgos es el famoso artículo 90, ¿no? El tema de los ingresos, digamos, determinados por la autoridad, autoridad, dependiendo si no se genera este estudio para cuantificar el tema comercial, ¿no? Cuantificar la razón de negocio, incluso, para eso sería un estudio de precios de transferencia, para cuantificar que sea congruente tu operación mercantil o de manera civil también. Entonces, el riesgo que no hacer un estudio es que cuando la autoridad lo revise, y corrígeme si me equivoco, pues pueda determinar ingresos presuntos por un tema de base al artículo 90 de la ley de ICR. Pues. Sí, así es. De hecho, la autoridad lo que ha planteado es, y lo ha manifestado en varios foros, inclusive, y en varias sesiones técnicas, el estudio de precios de transferencia se convierte en un requisito más de las deducciones para efectos de las partes relacionadas. Si tú no tienes la documentación, porque así lo menciona la ley, la documentación que compruebe que tus ingresos o deducciones autorizadas fueron hechas conforme un valor de mercado y esta documentación es el estudio porque tiene cierta metodología específica, te dice la autoridad, pues para mí es no deducible o en Así el es. mejor de los casos te voy a ajustar a mi criterio, ¿no? Si tú traes una utilidad de un margen de un 5%, y pues yo según mis rangos, y ahí nos podemos dar cuenta cuáles son los rangos que traen bajo aquellos famosos criterios de rangos que una vez publicó, usted va a decir, bueno, si tu rango de utilidad era de un 5%, pero yo conforme mis bases creo que tu rango era de un 50%, pues te voy a subir un 45% de utilidad y me vas a tener que pagar la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a estar al libre albedrío de la autoridad, entonces es muy peligroso. Por eso es importante tener el estudio para nosotros soportar que nuestras operaciones son a un valor razonable de mercado. Exactamente, ¿no? Y ahí lo que puede cuestionar la autoridad son esas dos cosas, ¿no? El tema de la acumulación de ingresos para la persona o la empresa que ejerce la operación como proveedor y la deducibilidad para la persona que obtiene ese beneficio del servicio o bien, ¿no? Entonces, esas dos cosas puede ser, la tela de juicio del 90, el artículo 90 es para el tema de la utilidad para quien ofreció el bien o el servicio. Entonces, en tema de deducibilidad, no cuestionaría nada a la autoridad, porque al final de cuentas, pero bueno, la obligación es de quien hace la operación deducible, mi estimado Ernesto, no del que enajena o no del que provee el servicio, ¿no? Entonces, el riesgo son esos dos, que para la persona que obtuvo el bien o el servicio sea no deducible por no tener el estudio y que la otra persona en cuestión se le aumente la utilidad para efectos fiscales. ¿Es correcto o corrígeme si me equivoco? Es correcto, así es una moneda de doble filo esta. Exactamente, ¿no? Me han comentado a mí, oye, ¿qué pasa si llega al que tiene el ingreso? Pues como bien lo dices tú, lo puede aumentar. ¿Qué pasa si llega al que tiene la deducción? Pues le puede quitar la deducción, ¿no? Puede decir Exactamente, que ¿no? la deducción fue en exceso. O inclusive me ha tocado, y ahí entramos a un punto donde tú decías que no necesariamente tendría que haber operación, y sí ha pasado donde, oye, antes de entrar al tema de partes relacionadas más profundo, decían, oye, tengo una empresa que está en mi mismo domicilio fiscal, ¿no? Y se da mucho en los grupos que están 20, 15 Totalmente. en un mismo domicilio fiscal. Oye, ¿de quién es el local? Ah, de la empresa A. Y las otras 29, no, pues no le estoy cobrando renta, se los ¿No? estoy prestando. Ah, entonces estás Sí. en comodato, sí. Y dice la autoridad, a ver, demuéstrame que un tercero te presta un local.
y ahí se viene la complicación. Y entonces, como realmente a valor de mercado no hay terceros que te presten local, si no tengas injerencia en ellos, o sea, porque si tienes injerencia en ellos, te conviertes en tu parte relacionada. O sea, si es un tercero ajeno a ti, no te presta un local, sin Exacto. conocerte, sin tener ninguna relación contigo. Entonces dice la autoridad, ese es un ingreso omitido. Yo te determino cuándo tenías que haber cobrado de renta y lo vas a acumular. Oye, el otro no es FDI, no hay nada de comprobación, por lo cual, pues para otro no es deducible. Exacto, ¿no? Y ahí esta arma de dos filos se rompió, pero por un caso tan común, tan tradicional en temas grupos empresariales, que sí, está, a lo mejor está sujeto a revisión pues por parte de las autoridades, pero tan notorio por la autoridad como es tus instalaciones, ¿no? Tu oficina, tu propio bien, tu service, o sea, tu forma de operación. Y ahí sí, digo, coincido contigo, ¿no? O sea, de repente se enfrentan a esa situación ya los contribuyentes ahorita y más con las famosas auditorías profundas, ¿no? Interesante este ejemplo, mi estimado Ernesto, creo que queda clarísimo para las personas que nos escuchan y vamos a ir avanzando para ir viendo cómo va el contenido del tema, ¿no? Bueno, lógicamente sabemos que en la legislación aduanera también se menciona como todo el tema que está correlacionado, ¿no? Viene ya en esta reforma, ¿no? La obligación de presentarla, algo que no estaba antes, Ernesto, la fecha límite que debe presentarse y ya viene, ya están los medios bien claros desde las reglas y el famosa DIM, ¿no? Que antes conocíamos nosotros, ¿no? Ya viene ahí muy claro la forma de presentación también de la declaración informativa, hablando de estudios de precios de transferencia. Así es. Y regresando un poquito aquí a la legislación aduanera para agotar este tema, como bien lo dices, Eduardo, ahí al final, la legislación aduanera que lo vinculan desde el artículo 90, o sea, desde el artículo 90 de personas físicas te manda, el penúltimo párrafo te manda la legislación aduanera, que es este artículo que tenemos en pantalla. Ahí se generan dudas a veces, me han preguntado, me dicen, ¿sabes qué? Oye, pero si yo no tengo nada que ver con exportaciones, ¿me rige la ley aduanera? Digo, lo que pasa es que no es que te rija la ley aduanera, sino que la misma ley del impuesto a la renta te está vinculando para decirte, también se considera que son partes relacionadas a aquellos supuestos de la ley aduanera. No es que te tengas que regir por ella, sino que la misma ley te está referenciando hacia allá. Entonces, ahí son esas dudas también. Y ahí Exactamente. podemos destacar, yo creo, el tema de la familia, ¿no? Porque también, como te decía, ahí vemos en el octavo párrafo, decíamos, oye, somos familiares, eres mi hijo, eres mi esposa, eres mi sobrino, mi hermano, mi tío, somos partes relacionadas, pues ahí lo está vinculando, ¿no? Inclusive en el reglamento te habla hasta qué grado puedes estar, que es sin limitación en línea recta y hasta cuarto grado de manera transversal, ¿no? Exacto, ¿no? Cosas que cambian a diferencia de los famosos donativos que todo el mundo trae en la mente, ¿no? Aquí no existe nada más la tema directa, o sea, aquí es hasta cuarto grado, ¿no? O sea, quiere decir que hasta el que será el bisnieto, no lo Sí, sé, sí, ¿no? Pudiera ser un tema de partes sí, relacionadas. así es. De hecho, fíjate que si, o sea, la ley te lo acota a esa instancia, pero si tú te regresas al mismo artículo de la ley, te dice si hay una relación directa, Una directa relación mercantil. en el control y si un familiar, aunque sea lejano, ejerce control sobre ti, aunque pase del cuarto grado, desde mi punto de vista seguiría siendo parte relacionada porque está ejerciendo, a lo mejor dices, ya no caigo en el tema familiar porque está en un quinto grado, pero pues por ser familiar todavía hay un control, pues te rebotas directamente al otro supuesto del control y pues ahí seguirías cayendo, ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? Yo creo que al final hay que entender el tema de que en la familia no hay jerarquía, simplemente si hay relación operacional es obligatorio, ¿no? así es. Ok, mira, pues parte del reforzamiento de la legalidad o los fundamentos, el por qué es necesario estar haciendo los estudios de precio de transferencia. No sé si quieres comentar algo adicional aquí, Ernesto, o vamos avanzando para agilizar el tema. Igual si quieres vamos avanzando, igual vamos viendo algunos ejemplos más adelante con ya De con... todos modos, a las personas que se conecten, Ernesto, les hago el aviso, pues se les va a llegar el material para que lo tengan. Por supuesto, las notas que Ernesto ha hecho para la exposición, las notas que nosotros tenemos de ley para también ustedes tengan, y por supuesto la reforma, ya imagino que todos la tienen, pero no está de más ahí marcada en amarillo para que vean exactamente los cambios específicos en la reforma y la resolución, que son las reglas de carácter general, ¿no? Paraíso fiscal, mi estimado Ernesto, pues digo, todo el mundo lo queremos, ¿no? Pero también somos muy transparentes y no lo promovemos. Así es. Fíjate que ahí en el tema del paraíso fiscal, eh, bueno, vamos haciendo un poquito de antecedente para efectos de México, porque en el mundo tienen otros conceptos un poquito diferentes, pero para efectos mexicanos, un paraíso fiscal se considera así rápidamente
pues que esté a un 22.5, ¿sí? Una tasa inferior al Por debajo. 22.5. Así es. ¿Por qué sale el 22.5? Porque tú sacas el 75% de la tasa del 30 hoy en día, ¿no? La ley te dice que si tú tienes operaciones con un país o alguna empresa tiene operaciones con un país que tenga una tasa inferior al 75% sobre la tasa efectiva de México, hoy en día el 30, haciendo esa multiplicación, pues te da el 22.5. Entonces, quiere decir que si alguna de tus empresas, y eso es importante porque en muchos negocios no lo hacemos, Así ¿sabes es. qué? Cuando tú tienes operaciones con el extranjero, tú tienes que hacer esa famosa fórmula. A ver, tengo operaciones con Estados Unidos, tengo operaciones con Alemania, tengo operaciones con Perú, con Guatemala, pues tengo que checar que las tasas impositivas de esos países no sean inferiores al 22.5, porque si lo son, en automático se convierten en paraísos fiscales para efectos de México, ¿sí? Y para el tema de las partes relacionadas te dice que si tú tienes operaciones con un paraíso fiscal, aunque sea un proveedor externo que no tenga nada que ver con tu grupo, pero está en un paraíso fiscal, se convierte en tu parte relacionada. Estás obligado, ¿no? Así es. Y peor tantito, por default te dice que no cumples, salvo que tú demuestres lo contrario, ¿no? Entonces, ahí ya te está poniendo una penalización. Y yo les diría, Estados Unidos, no sé si recuerden qué tasa de impuesto de renta está manejando actualmente. Pues maneja diferentes en cada estado de Estados Unidos, ¿no? California, Miami, Así Texas, es, todos son diferentes, entonces tenemos que estar conociendo cada una de ellas, ¿no? es correcto. De manera corporativa, creo que andan en el 21%. Ujú. Entonces, le tienes que sumar, además del 21, le tienes que sumar los puntos adicionales que tú mencionas en cada uno de los estados. Pero tenemos que hacer esa mecánica porque puede ser que alguno de los estados no tenga los puntos suficientes para sobrepasar el 22.5 y en ese momento tengamos operaciones con Estados Unidos y creo que Texas es uno de los estados que no pasa el 22.5. Ahorita sí es el que más ha promovido la economía, la inversión y sí, sus tasas son muy preferentes. Así es. Y en ese caso, muchos de nuestros clientes mexicanos, porque el socio comercial principal pues, es Estados Unidos, pueden tener operaciones con Texas porque a su vez pues, es el que está pegadito a la frontera. Entonces, puede ser que muchos de nuestros clientes estén en esta situación y no se han dado cuenta de que traes un tema de partes relacionadas ahí y un tema de paraíso fiscal. Entonces, simplemente se queda ahí en el tintero pues, para que lo tengan ahí presente, ¿no? Sí, son de las cosas que rompen las reglas, por decirlo de una forma, ¿no? Para decirlo de manera coloquial, ¿no? No significa que hagas operaciones, no significa que sea tu familiar, no significa que sean, o sea, esa parte relacionada como definición se rompe, porque ahora más bien es una operación internacional que tengas un beneficio sobre la tasa, ¿no? Específicamente, que es la causal de impuestos, ¿no? Así es. Inclusive por factores externos, ¿no? Porque, pues, si México no modifica la tasa, pero muchos países, como tú lo has dicho, a raíz de COVID, están bajando sus tasas, pues en ese momento nos va a afectar y varios países de estos pueden caer en paraísos fiscales para efecto de México y a lo mejor ni cuenta nos dimos. Exactamente. Digo, y aquí es lo mismo, ¿no? Es lo que estamos comentando. Así El es. 179 es parte de lo mismo, donde viene toda esa definición para quienes no han tenido oportunidad de ver el tema, pues si quieren darle una pasada al artículo, la verdad que sí está muy, muy claro y específico. Y al final, pues es lo que mencionaba Ernesto, ¿no? Y aquí está la comparativa, hablando de parte relacionada de socios y accionistas, mi estimado Ernesto, ¿no? Así es, son ejemplos muy simples. En este ejemplo, digamos que dos empresas, la A y la B, pues tienen socios en común. Ambas empresas tienen el mismo socio con un 50%, pues aquí se detona muy claramente pues que son partes relacionadas, ¿no? Y a veces también es importante ya saber por qué son partes relacionadas, porque la informativa lo pregunta. ¿Cuál es la vinculación de partes relacionadas? En este caso sería de manera directa en el capital, ¿no? Así tendremos que empezar a aprendernos, oye, ¿qué los vincula? En este caso, como lo definía la ley, es de manera directa en el capital, porque hay un socio que es 50% dueño de una y 50% dueño de la otra, ¿no? Y que no necesariamente, Ernesto, debe ser el 50%, ¿no? Es Cualquier tipo de correcto. porcentaje es ya una parte relacionada mientras sean socios e interactúen entre esas empresas, ¿no? Ese es un excelente comentario, mi estimado, porque esa es una de las preguntas que a veces me hacen, oye, y se da mucho, ¿no? Hay empresas donde dices, yo soy el 99.9% y el otro es el 0.1 o el 0.01%.
¿A poco el otro 0.01% va a ser mi parte relacionada? Pues él no ejerce ningún control, ninguna influencia en mi empresa. Pues él no, pero tú sí a él, por la mayoría de estructura, ¿no? Entonces, esa es una pregunta donde sí se considera parte relacionada. La ley no dice, como en otros países sí lo menciona, en algunos países dice que tiene que ser el 25%. En México no hay esa aclaración, ¿no? En México es, si tienes una acción o un punto 0,1 de acción, se consideraría parte relacionada, ¿no? Por cualquier porcentaje de acción que tengas. Exactamente, exactamente, ¿no? Digo, pues, es un tema para comentarlo, pues, porque aquí en el ejemplo pueden malinterpretarse que tiene que ser 50-50 y no es necesario, ¿no? Así es. Igual es un diagrama nada más de las operaciones, hablando de los socios, ¿no? Diferentes empresas, mi estimado Ernesto. Así es. En este caso podemos decir que el representante legal, ya saben que a veces hay socios y hay representantes legales y a veces no siempre son los mismos. Pueden ser figuras diferentes. A veces lo que se ha optado ya en los grupos dice, bueno, ya sé que yo como socio no puedo estar en todas o no puedo generar en todas, pues ponme de representante legal en todas, pues también eso genera También. un vínculo de parte relacionada, ¿no? Y se da mucho en los grupos. O que a veces ponen un mismo contralor en todas las empresas y ese es el representante legal, un mismo administrador en todas las empresas y es el representante legal. De hecho, tendríamos que analizar qué tipo de poderes tienen en cada una de las empresas y en ese momento pues también detonaría el tema de la parte relacionada. Sí, 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 y a lo mejor quienes nos escuchan se preguntarán, oye, pero si no tengo operaciones, si no hay por medio un CFDI, la autoridad, ¿cómo se dará cuenta? Bueno, pues hay que recordar que existen los registros públicos de la propiedad, la cual la autoridad tiene el acceso, hay que recordar que se han dado el famoso aviso de socios accionistas, hay que recordar que hay ciertas inscripciones informativas, o incluso ahorita hasta hablábamos el viernes pasado del beneficiario contralor, o sea, que se vaya dando ese tema, ¿no? Y que casi, casi se me suena muy parecido ahorita al tema de qué función tiene la persona y si llega a ser parte relacionada o no, hablando hasta del beneficiario contralor, ¿no? Así es, fíjate que ahorita que tomas ese tema, a veces a mí los empresarios me preguntan y de hecho, ahorita con el COVID se ha detenido porque ya te hacen, el SAT te hace las invitaciones virtuales y te conectas vía Sí, Zoom con ellos, pero cuando ibas a sus oficinas, una vez nos tocó ir con un cliente donde él en su momento decía, oye, cómo me rastrearon con que era parte relacionada? Entonces llegaron ellos, digamos, a la oficina del SAT y nomás teclearon su RFC en su base de datos parece y le todo. desplegó todas las empresas donde él era socio, donde él era accionista, donde él era representante legal, donde él tenía parentescos. Entonces, realmente la autoridad ya conoce hasta dónde están las partes relacionadas. No crean Sí, sí, que sí. es un tema que la autoridad apenas va empezando a conocer, ya lo sabe y por eso se modificaron la ley, porque lo único que le faltaba era afilar los dientes, ¿no? Para poder... Exactamente, ¿no? Y al final sabemos que esos convenios de colaboración administrativa que se están dando entre todas las dependencias y autoridades y organismos nacionales como internacionales, o sea, es comunicación efectiva y asertiva para las autoridades, ¿no? O sea, no se pasa desapercibido, o sea, honestamente. Entonces, yo creo que ya el jugarle al vivo ya no es tan fácil como antes, digamos, y mejor más vale saber las obligaciones y cumplir con ellas para evitar cualquier riesgo, ¿no? Y cualquier acto de molestia, que a veces es simplemente más desgastante que nada. Así es. No, inclusive a veces, si tú ya cuando te adentras en el tema de las partes relacionadas y vas analizando, los grupos son muy chistosos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dicen, no somos partes relacionadas. Y entran a su página de internet y dicen, somos un grupo formado por tantas empresas y Ahí estamos en aparece. tantas empresas. Entonces dices, pues oye, Haz de cuenta que es, estás viendo la lámina de la franquicia, de cuenta que la estás viendo y el grupo empresarial y todo lo que lo componen, ¿no? Y todavía dicen que no son. y todavía nos dicen, no somos partes relacionadas, contador. Oye, pues, ¿quién te anuncia gratis, se da? Exactamente, exactamente. Sí. Fíjate ¿Qué que hay con hablando estas franquicias? es un tema también bien interesante porque dentro de la franquicia, pues ya sabemos que entra el franquiciante y el franquiciatario, ¿no? Y si ustedes fijas en cualquiera de estos establecimientos, cuando tú entras, pues tiene el mismo modelo de negocios, el mismo mecanismo, los mismos productos, es lo mismo un Starbucks aquí en Zamora que en Guadalajara, trae los mismos productos, el mismo esquema, porque la se pide, ¿no? Entonces Así es. diríamos, oye, el franquiciante y el franquiciatario serían partes relacionadas. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Yo creo que no, porque son diferentes personas, es un negocio de franquicia.
Fíjate que esa pregunta se le hicieron al SAT. Te voy a decir lo que opina el SAT en su momento. Dije, a ver, ¿el franquiciatario controla directamente al franquiciante? Sí. No, hay políticas, pero no lo controlan, ¿no? Bueno, depende de la franquicia, pero en algunas franquicias sí los llega a controlar. Porque, por ejemplo, te dice cómo debes actuar, qué debes vender. Oye, Sí, por ejemplo, dices, oye, vamos a un Burger King, ¿venden coca? Venden no pizza, sé, no venden, he ido. bueno, venden Bueno, Pepsi, creo, ¿no? Y si Creo tú que metes sí, una coca, te quitan la franquicia. Entonces así dices, es. pues, te sí, están pero, controlando perdón, pero como... yo considero muy buen que ahí no es controlar, porque al final de cuentas estás pactando, pues, cómo se va a llevar a cabo el modelo de negocio en ese tipo de franquicias. Pero yo desde mi punto de vista no te controla. O sea, desde un principio están acordando, ¿no? Como por ejemplo los similares también. No puedes vender ni un producto más que ellos elaboran, no puedes meter ahí un producto de marinela, de coca, o sea, desde mi punto de vista no te controla, porque lo pactas desde el momento en que adquieres la franquicia. O sea, te vas a regir bajo el modelo de negocio que ellos quieren, pues. Sí, No sé. pero ajá, Sí, digo, es lo que comentábamos, ¿no? Como hay una política y hay un contrato de franquicia y un respeto hacia marcas, formas, procesos, Sí. empaques, e incluso pues, Hasta uno mercado, hasta no meterte en ciertos totalmente, mercados. pues no debería ser, pero bueno, no sé qué te dijo el SAT, mi estimado Ernesto, qué contestó el SAT de eso, que sí había relación porque tenía injerencia entonces. así es, la autoridad tiene el criterio de que la franquicia es una parte relacionada al 100%, ¿no? Porque desde un punto de vista, si ustedes analizan el tema del control y la definición del control conforme a la NIF, sí caes en el tema de control y la autoridad trae la metodología y dice, las franquicias todas son partes relacionadas. Y Ok, entonces, ¿cuántas empresas franquiciatarias no presentan la informativa? Porque al final, ninguna, ninguna. ninguna. Entonces, la autoridad ya lo ha hecho y sí ha auditado franquicias y en ese momento sí les ha llegado, sí les ha ganado por el tema del control, ¿no? Ok, bueno, pues te vas a la presentación esporádica, que me sancionen, me multen y le damos una recia, ¿no? Bueno, el problema es que puede, bueno, te peleas, yo creo que tienes mucho que ganar un tema de defensa, pues, pero yo no soy el abogado. Así es, pero al final es el criterio que tiene ahorita la autoridad y es importante que lo sepan, que para la autoridad, efectivamente, la franquicia sí es una parte relacionada, ¿no? Entonces, igual, Exactamente, ¿no? ya sabrás si se quieren curar en salud o como dices tú, pues ya dependerá el momento, ¿no? Si se van a un juicio o se curan en salud y lo meten a un estudio. Coincido contigo, pero bueno, interesante tenerlo ahora sí que sobre la mesa, porque así como lo decía nuestro amigo y compañero Francisco, pues yo no lo considero, la verdad, y yo creo que muchos de nuestros colegas igual, pero si hay una pregunta y una respuesta, también sabemos que eso no genera una obligación, pero si se puede comprobar el vínculo que sí existe de manera formal en un tema de franquiciatarios, porque hay demasiados documentos, demasiados contratos, compromisos que cumplir, pues sí hay un riesgo entonces latente para que aquellos que tengan franquicias, y lo decimos así al auditorio y a las personas que nos escuchen, pues que se pongan a trabajar, ¿no? Y que le saquen ahí provecho también al tema de ser un contribuyente cumplido. En este Estos son diagrama, los métodos, mi estimado, ¿no? no, aquí en este diagrama que ponemos aquí es simplemente para, como decíamos ahorita, ¿no? De una forma u otra dimensionar hasta dónde podemos llegar las partes relacionadas en el tema de la familia. Sí, pues es Porque a todo el veces, árbol genealógico aquí, ¿no? así es, decían por ahí, cuando te casas, mi estimado, no te casas con tu esposa, sino con toda su familia. Sí, sí, sí. Entonces, pues Toda cuidado su si todas familia. las familias de negocios, porque entonces ya valió. Hay que gastar en estudios de precio y transferencia y buscar a mi estimado Ernesto Figueroa, ¿no? Así es, pues, muchas gracias. Oye, interesante esto, porque realmente así también funciona, no los grupos empresariales, ¿no? Los grupos familiares. El Es apoyo como correcto. empresas, como familias, siempre se da, es muy común que, pues, lógicamente hay que jalar para que la familia salga adelante, no nomás en tema moral y civil y de valores, ¿no? Sino también de negocios. Y muchas veces es muy común que se termine contratando al familiar para realizar el servicio o para comprarle el bien, con el tema de que la cadena de flujo se mueva dentro de la misma familia, ¿no? Y también, o sea, nadie hace ese tipo de estudios, pues. Sí, de hecho, pues yo creo que en el mundo un 70-80% siguen siendo empresas familiares. Ok, Yo nomás, por ahí. Estoy es nomás muy el bajito, mi estimado Ernesto. No sé si los demás lo escuchen correcto, pero estoy es muy bajito. Para si nos puedes apoyar a subirle el volumen o a claro que echar sí. más voz recia, estaría excelente, ¿no? Le ponemos aquí
otros 3 pesos al volumen. Ahí está. O sea, entonces ahí para que vayan viendo toda la rama que se genera por un tema familiar, ¿no? Y lo mismo en tema de los socios, ¿no? Las empresas relacionadas, el tema corporativo empresarial, como lo hemos platicado al inicio. O sea, no porque la empresa, fíjate, ahí es un buen tema, ¿no, Ernesto? Si se da el famoso intermediación, pues al final caes en obligación de estudios de precio de transferencia. Así es correcto. Al final ahí, como lo vemos los grupos, a veces, y sabes, a veces este tema de precios de transferencia te bota en otras cosas. Por ejemplo, nos pasó mucho en el famoso tema del tope de los intereses que se inauguró para efectos del 2000. No sé si recordarás ahí que tenías que calcular ahí el famoso tope de los 20 millones y de repartirlo entre todas tus partes relacionadas. La reforma 2020. Así es, y si no conoces a todas tus partes relacionadas, pues ahí existe una distribución equivocada, ¿no? Y en este ejemplo de los grupos, es cuando a veces 2 grupos separados, ¿sí? Llamándolo aquí, por ejemplo, se fijan aquí la figura que están un poco más azules y otros azules más claro, son 2 grupos separados y a veces un socio de esos, pues va e invierte en otro grupo, ¿da? Y tú como parte del grupo, pues no lo sabes. Y después, y esa inversión que él hace en otro grupo, pues allá lo empieza a vincular y ya tus partes relacionadas no más es tu grupo, sino el otro grupo también, y a veces se ponen monstruos, ¿no? De 30, 50, 100 partes relacionadas, y tú como contralor o como asesor, pues tienes la película a la mitad, no la conoces, y entonces dices, caray, pues tus decisiones ya son a la mitad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es parte de lo que hay que entender, y lo decimos, ¿no? O sea, el asesor o el contador, y más si es externo, pues no conoce todo eso, ¿no? Y difícilmente te lo van a venir a compartir porque son temas a veces privados de las empresas, de los empresarios o de los socios, pero hay que entender que la comunicación también asertiva internamente entre el asesor o el interno o el contador debe fluir, porque las obligaciones pueden caer, o sea, del otro lado o del otro extremo, y la sanción va a ser igual, independientemente de que tú no te hayas enterado, pues. Así es. Por eso es también nosotros, pues como dices, la comunicación asertiva ahí con el empresario, y también a veces salvaguardarnos, ¿no? Decir, pues a mí lo que me están mostrando en una carta es esto, a mí las partes relacionadas que el empresario me hizo saber son estas. Si hay algunas otras, pues ya cayeron fuera de nuestro análisis, ¿no? Y también te salvaguardas un poco si él no te ha comentado como tú lo dices. Oye, más porque ya es que tenemos toda la culpa siempre, ¿no? En temas hasta penal, el tema del código nos hace hasta asesores problemáticos y damos consejos digamos, no viables para el tema de impuestos, ¿no? Entonces, digo, si al final pues pueden decir que es una idea de nosotros, ¿no? Y la realidad es que no es así. Así es. Digo, lo mismo son ejemplos que manejas para el tema de ver los vínculos, en qué momento se dan las partes relacionadas, ¿no? Es correcto. Fíjate que este tema también se da muy común. Pues el trabajador, tu trabajador es una parte relacionada. Van a decir, caray, entonces todos mis trabajadores, lo que te maneja la ley ahí es cuando tú como patrón pues tienes un trabajador y tu trabajador tiene su propio negocio, pues si su negocio de él como persona física con una actividad empresarial o un arrendamiento o otro tipo de actividades fuera de salarios, tiene operaciones contigo, también son partes relacionadas, y es porque Exacto. claramente tú como patrón pues tienes una injerencia sobre él, ¿verdad? Tú puedes decirle, véndeme más barato, más caro, según lo que tú necesites. Entonces, por eso ya la ley lo reconoce claramente como tu parte relacionada en ese Y el ejemplo está padrísimo porque en tema de la obra puede pasar mucho, ¿no? Que la persona, el constructor diga, oye, yo tengo una maquinita ahí excavadora, pues te la rento, ¿no? Y pues si te la dejo barata, pues con tal de que agarres mi maquinita y funcione el tema, ¿no? Ahí lo único que escuda un poquito, mi estimado Ernesto, pues es que la informalidad es muy común también, ¿no? En tema de obras, o sea, no hay contratos, no hay nada, incluso se disfraza el pago como parte del sueldo o del destajo, y no se da el tema ahí sí creo que en la autoridad sería muy complicado que lo detecten temas de colaboradores que te suman algún adicional a tu negocio, ¿no? Así es, en ese caso que tú lo dices, sí. Hay algunos, como te digo, que sí se dieron ya de alta, o a lo mejor cuando antes de que entren a trabajar contigo ya tienen otro régimen aparte, y pues ahí sí es más común, ¿no? Y emiten los famosos CFDI. Solo el CFDI, tú sabes que es el cruce de toda información, ¿no? Por ahí pasa todo. Dolor de cabeza ahorita con los temas de CFDI provisionales que no cuadra nada, ¿no? Porque la autoridad está mal. Afortunadamente, la autoridad, no nosotros. ¿No? Vínculos igual, bueno, vínculos son ejemplos muy gráficos, digo, para las personas que nos ven, pero digo, prácticamente ese tema de los socios, ¿no? Y la interacción entre las empresas. Así es, ahí ese tema que estamos viendo ahí,
pues es el papá, como bien lo comentan, el papá a lo mejor dice, sabes que ya entendí que yo no puedo estar en todas porque detono la parte relacionada, pues pongo a mis hijos y a mi esposa, ¿no? Y los pongo a ellos como socios en otras empresas, o los pongo como gerentes en otras empresas, o los pongo como representantes legales en otras empresas, y pues también ahí detonan el supuesto muy claro de la parte relacionada. Exactamente. Este otro supuesto también se da mucho, a veces se triangula, decían, oye, a ver, si tú como proveedor le vendes a un tercero un 90%, ¿sí? Y ese tercero le vende a una parte relacionada tuya, pues la autoridad dice, eso también, el tercero se convierte en tu parte relacionada porque se ve claramente la injerencia sobre él para que ese tercero le pueda vender a un precio mayor o menor a la parte relacionada de la primera, ¿no? Entonces ahí se puede dar, inclusive también, aun y cuando no triangularas, si la autoridad detecta, y me ha pasado porque ya ha llegado cartas de invitación a algunos clientes donde dicen, un ejemplo muy claro, los aguacateros, ¿no? Sí. El aguacatero dice, pues yo vendo mi producto y se lo vendo a un empaque y le vendo todo mi producto. Pues todos los FDI salen a él y la autoridad dice, pues por el hecho de ser tu único cliente o tu cliente mayorista, pues sí puede tener un control sobre ti. Porque si te dice súbele o bájale, lo vas a hacer porque después ya no, ¿a quién le vendes, no? Si es tu principal cliente o tu principal proveedor, pues tienes hasta un problema de negocio en marcha ahí, porque te va a costar trabajo volver a encontrar a alguien que te compre toda la producción y que te venda lo que necesitas de insumos, ¿no? Entonces, la autoridad ya lo ha detectado. ¿Y cómo lo hizo? Pues por el CFDI, ¿no? Así es. Si te fijas, ahí en este artículo, lo que viene subrayado en amarillo es como venía anteriormente en la reforma. Ahora ya el artículo nuevo le quitan la parte que dice residentes en el extranjero. Si ven, lo que viene amarillo, pues es ya lo que en su momento ya no aparece en la ley. Sí, está derogado, ¿no? Así es. Y ahora lo que debemos entender muy claro es que antes decía, como bien ahí dice en amarillo, residentes en el extranjero. Ahora, al quitarle la parte amarilla, solamente menciona que son con partes relacionadas, ¿no? Y eso ya la ley ya no distingue, por lo cual le hace un trato igual a nacionales o extranjeras. Ya hoy en día, pues tenemos tanto las operaciones netamente domésticas, como decíamos un ejemplo, ¿no? Oye, el arrendador que le renta el inmueble a su parte moral, o su persona moral, ¿tiene que ser el estudio ya nacional? Sí. Oye, tuve un préstamo entre mi empresa y el socio, o la empresa A y la empresa B, ¿tengo que hacer el estudio? Sí. Oye, ¿sabes qué? Pues le vendí la materia prima, ¿sí? Yo como persona física o persona moral le vendí materia prima a otra de mis empresas, ¿tengo que hacer el estudio? Así es, ¿sí? Entonces, hoy en día ya las operaciones nacionales, a quitar la distinción de extranjeras, pues queda mucho más claro que ya tienen que contar con un estudio de precios de transferencia. Exactamente, ¿no? Ese cambio es radical y importante porque muchos escudaban el tema de es que no estoy haciendo operaciones con el extranjero, ¿no? Entonces no me aplica. Pues al final la autoridad te lo exigía en unas revisiones y te lo pedía y te lo solicitaba, principalmente por el tema del famoso 90 que decíamos, el artículo 90 al inicio, ¿no? Entonces, así es un tema que sí es trascendente en el cambio de esta reforma 2022, ¿no? Lo mismo, los fundamentos, el tema de la declaración informativa que mencionabas, Ernesto, que hay que presentarse al año siguiente, a más tardar el día 15 de mayo, en donde viene toda la información de las operaciones con partes relacionadas, ¿no? Ese es uno de los temas más fuertes, mi estimado Eduardo, ahí. ¿Por qué? Porque antes decían, y también como tú lo dices, se escudaban, oye, bueno, me voy a aventar el riesgo porque pues no está, Sí. no está muy claro el tema de si el estudio es nomás para extranjeras o nacionales, ¿no? Y como también no tengo que presentarle nada a la autoridad, pues me aguanto, yo me aviento el riesgo. Si me revisan, pues entonces ya actuaré. Ahora con la reforma que vino, pues ahora sí te dicen, ¿sabes qué? Aparte de lo que lo tienes que hacer con nacionales, me tienes que presentar una informativa, ¿sí? Más tardar, esto también es importante, este 2022 nace la obligación para presentarse en 2023, más tardar el 15 de mayo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué se ha recomendado? Los clientes no se esperen hasta febrero, ¿verdad? Para empezar a ver el tema de precios. De una vez vayan analizándolo porque también, y es una situación que es importante mencionar, o sea, cuando un experto entra a ver el tema de precios es para darles un diagnóstico y ver si las operaciones cumplen o no. Si no cumplen, pues tienen que hacer un ajuste.
Entonces, es importante hoy en día que lo hagan de manera, pues conforme vaya corriendo el año. ¿Para qué? Para que se cuiden las operaciones y en su momento pues salgan bien, ¿no? En un diagnóstico cuando los asesoren correctamente. Si se espera Exactamente, lo dices. el año, pues a lo mejor tienen el riesgo de que ocurra un ajuste. Lo dices muy, muy objetivo, ¿no? O sea, es una obligación. Antes de entrar a la confusión que si eran extranjeros o nacionales, no había obligación adicional de presentar la informativa. Era simplemente el realizar el estudio por protección para en la revisión de las autoridades, pues cuestionar esa operación en partes relacionadas y decirte si lo tienes materializado con tu estudio de precios de transferencia. Hoy, como tú lo dices, se incorpora esta obligación y entonces hay que presentar la información, ¿no? Lógicamente, al presentar la información es porque ya realizaste el estudio correspondiente, porque va a venir específicamente como lo realizan ustedes, Ernesto, ¿no? Prácticamente la operación, los promedios de mercado, la sustentabilidad, como el ejemplo del aguacate, si había referencias o no había, vas a mencionar ciertos rubros. Hay que ver, ahorita todavía no está habilitada, yo me metí a checarla, no está habilitada todavía la declaración informativa, creo que la autoridad tiene un año por delante y creo que lo va a estar preparando, pero entonces hay que ver cómo la plantea y qué requisitos hay que llenar, ¿no? Así es. Nosotros, si tomamos como antecedente la anterior que estábamos llenando, porque esta informativa pues, realmente no es nueva, ya se venía llenando con partes relacionadas en el extranjero, ahorita que está inhabilitada va a ser pues porque la están adecuando para las nacionales, pero sí te pide un montón de información y información que solamente la puedes sacar teniendo el estudio. O sea que no te puedes aventar a llenarla ahí al Team Marín. No, y no dudo que haya alguien que se atreva, ¿no? Pero pues que ha aventado y que ha arriesgado, ¿no? Así es. Entonces, ahí el tema es eso, ¿no? O sea, si no tienes el estudio, no tienes elementos para poder llenarla, porque sí te pide datos muy puntuales del estudio, ¿no? Y ahí si te fijas en la plantilla, conforme al artículo 27, que son los requisitos de las deducciones, claramente te dice que si tú no presentas esta informativa, pues las operaciones que tengas con tus partes relacionadas son no deducibles, ¿no? Exactamente, parte de lo que ya mencionábamos también, ¿no? Así es, esta informativa pues tiene una multa, pero aparte, miren, si ven ahí en la lámina, esa es la informativa anterior, todo lo que se tiene que estar llenando, pero aparte de esa multa específica que tiene la informativa, que anda como de 160 a 200,000 pesos, yo creo que lo peor que pueden hacerte es que te hagan no deducible las operaciones. No, sí, el impacto todavía que del ahorro del impuesto por la disminución de la deducción te va a perjudicar adicional a la sanción, ¿no? Y Así como es. decías, es el ejemplo de la DIN, como tú lo mencionabas, el tema de residentes en el extranjero, digo, un ejemplo de todos los campos a llenar, ¿no? O sea, prácticamente son bastantes láminas que si lo vamos viendo de manera general, pues la identificación sin ningún problema, ¿no? Así es. De hecho, inclusive si más adelante quieres ya cuando se acerque el tiempo, damos una plática específicamente de cómo llenarla, porque si tiene varios campos, diríamos, con preguntas gaseosas, que si no lo sabes llenar son focos rojos directamente para el modelo de riesgo del SAT. Preparamos un tallercito para el llenado de la informativa de la DIN. Yo creo que ya cuando se acerque la fecha, que sería en el 2023, si Dios nos da licencia de estar presentes, organizamos algo ahí como en marzo o en abril previo al vencimiento de la declaración, ¿no? Es Pero digo, correcto. para ahorita, porque yo creo que mucha gente así no conocía la obligación, que yo tengo muchos conocidos que no lo ubican, ¿no? Y no lo hacían, pues ahora meterlos a hacer la declaración, pues vamos a volver locos, decimos literalmente, ¿no? Así es. Digo, parte de lo que antes era muy común presentar y lo dejamos de hacer, gracias a Dios, en tema de sueldos, en tema de fideicomiso, en tema de todo, ¿no? Pero Así bueno. es. De hecho, de esa DIN, lo único que queda casi vigente es lo de precios. Nada más, eso existe por eso. Es. Dichosos los que se dedican a... Entonces, si se fijan ahí, viene una pregunta ahí, como decíamos, ¿tengo que contar con el estudio, sí o no? Pues yo creo que ya lo hemos ido platicando dentro del trayecto de la plática, pues es más que obvio que ya tenemos que estar buscando pues, el tema del estudio, ¿no? Si Ya quieres, dimos los ejemplos, ya vimos en qué momento hay vinculación familiar, en qué momento hay vinculación empresarial, en qué momento se da una vinculación laboral, incluso para el tema de que tienes que hacer el estudio. O sea, prácticamente los casos muy comunes que realmente suceden cotidianamente en muchas empresas, ¿no? Digo, el fundamento se repite aquí nuevamente. Ernesto, no sé si hay algún tema, pero es lo mismo la reforma que cambió, ¿no? ahí más que nada se fijan es cómo quedó ya actualmente, se fijan, anteriormente decía cómo estaba, ahora cómo queda, y se fijan ahí, pues ya no viene el tema de parte relacionada extranjera, ahora ya viene simplemente parte relacionada, ¿no? Es un tema que ya lo platicamos ahorita. Exactamente.
Pues el famoso BEPS, digo, de ahí viene todo el tema siempre, ¿no? Lo hablamos en el tema de los famosos esquemas reportables, el tema del lavado de dinero, el tema del beneficiario contralor, el tema del mismo tratamiento del TEMEC, o sea, todo nace de las situaciones que tiene el famoso tratado del BEPS, ¿no? Y la organización de los Así es. estados. Aquí la única reforma que hubo para este tema, ya sabes que el 76A habla de las famosas 3 declaraciones BEPS, que esas sí son para empresas parte nacional ya muy grandes, que eran arriba de 800 millones. Ahora lo único que hizo la reforma es, si tú presentas la local, todas estas se presentaban más tarde el 31 de diciembre del año posterior. Ahora la local, que es una de las 3, se va a presentar el 15 de mayo, ¿no? Se recorre la fecha. Es el único cambio que hubo para este tema. Se homologó junto con la tradicional, por decirlo de una forma, ¿no? Así es, así es. Nos acortaron ahí los plazos. Pues vámonos parejo, dice, ¿para qué me espero? Para recibir la información a medias, ¿no? Vámonos parejo para checarlo. Bueno, el artículo 90 hablamos de lo que son los ingresos presuntos, habla de esa situación, y lo comentábamos, Ernesto, pues que si no lo haces, la autoridad pudiera determinar una mayor utilidad, y es el impacto fiscal que decías, ¿no? Para las personas que opere o haga realización del servicio o la mercancía, ¿no? Así es, igual ahí ya también lo comentamos, si quieres avanzarlo. Exactamente, ¿no? O sea, volvimos a ver para el tema de las reformas y pues están obligadas personas físicas, ¿no? O personas morales, pues ambas. Así es, ahí el tema y la pregunta se hacía, ¿no? Porque yo creo que yo tengo más de 10 años haciendo estudios de precios de transferencia y nada más he hecho 3. Vas a decir, caray, pues nomás 3, pero 3 de física se da. Sí, las personas físicas decían que no estaban obligadas porque la ley realmente era muy específica y sí mencionaba que solamente personas morales, ¿no? Ahí el tema, le digo, pues realmente hoy en día con el cambio ya las físicas tienen también la obligación. Le digo, yo he hecho 3 físicas nada más en todo lo que tengo porque lo mismo dices tú, nadie les hacía caso a las físicas. Hoy en día las físicas tienen la obligación de presentar el estudio y regresamos a ese ejemplo del arrendador, ¿verdad? Oye, a ver, la persona física que renta un inmueble a su persona moral, ¿quién presenta el estudio? Ambas. ¿Quién presenta la declaración informativa? Ambas. Uno la va a presentar como ingresos y uno como deducciones, pero ambas van a tener la obligación del estudio y de la informativa. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque a veces sí se confunden. Dicen, no, es que ya tengo el estudio de la moral y ya presenté la informativa de la moral. Sí, pero las demás partes relacionadas también tienen la obligación y en este caso, si es una física, también tendrá la obligación. Y esto sale mucho al tema relucir porque volvemos al tema, ¿no? La autoridad ya conoce todas las operaciones y cuando se dan esas operaciones entre que era muy común y sé que tú estás en el medio agrícola muy, muy fuerte, pues que luego los agrícolas tenían a su RIF ahí a un lado o a su agape para hacer los movimientos y era nada su único cliente exclusivo, o sea, 100% del movimiento, o el tema del arrendador, como lo dice, o sea, pues se detecta porque lógicamente la vinculación está a la vista 100%, ¿no? Entonces, ese era un formato que incluso salió en la nota que los RIF se utilizaban mucho para la salida de las... Y era eso, porque el RIF era el familiar del socio, del accionista, y era forma de estar sacando los flujos de las empresas y disminuir la utilidad, lo cual en tema de recaudación de impuestos, pues a la autoridad no le gustaba nadita, ¿no? Y yo creo que por eso viene esta reforma, y si checamos la exposición de motivos, habla de eso, ¿no? Del tema de la evasión de las obligaciones fiscales. Eso lo dice en la exposición de motivos, pero realmente es el tema de la situación de la evasión fiscal a raíz de bajar el flujo a través de esquemas que tenían un beneficio fiscal al pagar menos impuestos, ¿no? O incluso estaban exentos. Así es. Fíjate que aquí Sol López nos preguntó eso mismo dice que si hay una casa donde son varias oficinas y que los hijos, familia, no les cobran renta, que se deberían justificarlo con un contrato de comodato o tener el estudio. Desde mi punto de vista, y lo platicamos, pues más vale tendrían que tener el estudio y determinar un valor de renta, ¿no? Porque el comodato, de hecho, si ustedes se fijan en las operaciones vulnerables, hay un apartado que te dice que si tú tienes operaciones con partes relacionadas y son gratis, ¿sí? No se cobra contraprestación, es una operación vulnerable y la tienes que declarar. Entonces, ahí nada más nos ayudó un poquito el tema de que si no pasa de los 100, ¿verdad? De los 10 millones, pues ya quedabas fuera. Pero cuando entró eso dijimos, caray, pues todas las comodatos, todo en su momento lo que se haga con partes relacionadas, si no se haga una contraprestación, pues era una declaración rotunda de una operación vulnerable, ¿no? Entonces, ahí te está dando la autoridad una señal clara de que quieres saber esas operaciones y por qué la estás haciendo, ¿no?
Exactamente. Entonces, parte de los cambios de la reforma, pues el que incorpora ahora sí literal en la ley la obligación a la persona física, ¿no? Así es. Y que no se nos olvide que la obligación es de ambos, porque va a ser como el tema de la DIOT, o sea, vas a informar y vas a ver que esté cuadrando la información por cada una de las partes que informa, ¿no? Es correcto, así es. Bueno, aquí lo comentamos, es lo mismo, ¿no? El tema de la deducibilidad, o sea, Así no es. hay situación, o sea, aquí no lo llamamos a personas físicas y en el tema de la ley general, en el tema del 27, no lo llevamos a tema de personas morales, ¿no? Así es más que nada la referencia, ¿no? De que también para Exacto. efectos físicas, si no tienes la informativa y el estudio, pues se puede ir a no deducibles. Igual también para estos capítulos, ahí te habla claramente que las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, pues deberán reunir los artículos que los requisitos que mencionan y te mandan al 76 como informativa, ¿no? Entonces, si eso es una física que tributa en cualquiera de esos capítulos, pues tienes que tener el estudio y tienes que tener el llenado de la informativa, porque si no, se puede ser no deducible. Exactamente. Son las dos cosas, ¿eh? Que vaya quedando claro para las personas, es hacer el estudio y presentar la informativa, ¿no? Si haces el estudio y no presentas la informativa, sería una revisión no deducible. Y si presentas la informativa sin el estudio, pues peor, pues agárrate, ¿no? Porque estás dando información no verídica, ¿no? Entonces, todavía peor la situación, ¿no? Así es. Igual ese tema, fíjate que este tema de los multinacionales, también la reforma lo que hizo fue, antes decía partes relacionadas en el extranjero y ahora ya dice título 2 y título 4, o sea, personas físicas y personas morales, ¿no? O sea, quitó todo el tema de decir, son extranjeras, ahora ya nada más te hace referencia a que sean personas morales y físicas, entonces tienen la obligación de determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas conforme habían hecho terceros, ¿no? O sea, tener tu estudio de precio de transferencia. Y a todos en general. Yo creo que nada se sitúa a los del título 3, ¿no? Hablando de las no lucrativas, pero Así de más a todos en general, cualquier tipo de sociedades deberían de estar haciendo ese tipo de estudios, ¿no? es correcto. Y es correcto, sí exceptúa el título 3, porque no lo especifica, ¿no? Entonces, pues, donatarias y todas esas no lucrativas, pues estarían fuera de realizar la obligación del estudio de transferencia, ¿no? Sí, si quieres brincarte este artículo simplemente habla de algunos temas técnicos cuando realizas el estudio. Anteriormente se utilizaban varios años, ahora te dice la autoridad que es año contra año, entonces pues más que nada tema técnico. Sí, ya metodología, ¿no? Así es. Igualmente antes te decía que podías usar métodos estadísticos, ahora te acotas solamente al rango intercuartílico, que también es tema de metodología. Igual para tema de maquiladoras, si quieres, vámonos un poquito adelante. Yo les voy narrando lo que es en maquiladoras. Aquí no es un tema tan común como las maquiladoras. Aquí no, casi no se da, es más que nada en fronteras. El tema de maquiladora es que antes cumplían con un estudio, después cumplían con un acuerdo anticipado que ibas con el SAT y decías, ¿sabes qué? Pues en su momento pactamos un precio al cual voy a cobrar, el SAT te lo autorizaba y te lo daba hasta 5 años. Ahora tampoco ya no se cumple con eso, ahora simplemente se cumple con un cálculo específico que te maneja la ley, que es muy caro para la maquiladora y que ahí inclusive ahí van a volar amparos porque realmente sí les va a salir muy caro. Se le llama puerto seguro, un mínimo de utilidad que la ley te va a pedir, ¿no? Entonces, pero es muy alto el que te está pidiendo. Sí, porque va a ser el amparo porque ya te está exigiendo un margen, ¿no? Y no es probable, porque lógicamente las situaciones económicas, las situaciones de mercado, como decíamos el ejemplo del aguacate, diversidad de factores externos que no te pueden exigir ese margen de utilidad, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, pues ahora te está pidiendo un piso seguro, digámoslo así, es el Safe Harbor, y si no lo tienes, pues te van a sacar del esquema de maquiladora, ¿no? Y ya tendrás que tributar como cualquier otro. Entonces, no sé si aquí se reformó el tema del IMEX también, para que lo debería estar vinculado, pero no sé si tú lo sepas, mi estimado Ernesto, porque ese margen que te piden, pues tendría que estar vinculado al IMEX, porque si no, no te darían el IMEX, ¿no? Es correcto, también es parte entonces entra dentro de esas mismas modificaciones. Hubo varias modificaciones a los IMEX. De hecho, ya mucha gente ha dicho pues que el IMEX ya no es lo que era antes. Sí. Ya lo están inclusive dejando porque son muchos requisitos incluyendo ¿no? Exacto. Digo, el tema es que muchos, el tema de importaciones principalmente exportaciones te lo piden, ¿no? Así y será es. un tema de revisarlo, nada más, si tu nicho de negocio, pues si lo tienes que cumplir o no.
Es correcto. Pues, ¿quieres avanza más de maquiladoras? Es lo mismo que platicamos. Ajá. El Igual, fundamento. así es, todos son más que nada lo que pasó, ¿no? Si alguien tuviera una pregunta maquiladora en específico, pues ya lo platicamos, pero generalmente aquí es muy poco lo que se ve, ¿no? Adelante. Sí. Y pues los códigos, las fiscales, el tema de las sanciones, el tema de las reglas, el tema del definir conceptos, si fuera el caso, ¿no? Y situaciones que generan el tema del código fiscal de la federación, ¿no? Fíjate que ahí yo puse el tema del dictamen, regresa el dictamen en condiciones no tan favorables como quisiéramos, ¿verdad? Pero regresa el dictamen. Y ahí el tema, ¿qué impacta a las partes relacionadas? Si alguna de las empresas de tu grupo, si quieres avanzar en la siguiente lámina, ahí nomás para que vean el monto del dictamen. Si una de las empresas te obliga, está obligado a hacer estudio. Sí, ¿no? O sea, te llevas a hacer los dos estudios, el dictamen y el de aquí lo que te transferencia. Sabes que si alguna de las empresas de tu grupo está obligada al dictamen, todas las demás que sean partes relacionadas tienen que presentar el ICID. Exacto. Que te llevaron al baile, ¿no? Imagínense, si yo tengo una empresa holding grande y tengo acá puras, las demás son pequeñitas, pues todas van a presentar el ICID, y para aquellos que a lo mejor no conocen mucho el ICID, pues el ICID, haz de cuenta que es un dictamen, pero es en opinión del contador público, ¿no? Entonces, es muy amplio ese tema, ¿no? Entonces, si alguna de las partes relacionadas de su grupo está obligada al dictamen, todas las demás tienen que presentar el ICID. Es una fracción adicional que se generó, la fracción sexta, ¿no? Antes había 5, ahora ya son 6 con esta. Digo, aquí lo interesante es que pues, el dictamen se fue también por las nubes, la obligación, ¿no? Que al final quien lo tiene que cumplir obligatoriamente, pues son esas empresas de los grandes contribuyentes que entran a ese esquema o a ese perfil, pues lógicamente ya saben este tipo de obligaciones en su tema operativo común, ¿no? Que es lo bondadoso, ¿no? Que no le cargan más chamba a pequeñas empresas o medianas empresas, porque si no, además de chamba es costo, ¿no? El tema de obligarlos a hacer algo. Así es. Y a quién expulsamos, mi estimado, pues no más que expulsarnos son las sanciones dolorosas, ¿no? El famoso 81 del Código Fiscal. Así es, ahí está más que nada el fundamento de pues, no presentar la informativa de operaciones con partes relacionadas, aparte de que el 27 te vinculaba a que era no deducible de tus operaciones, todavía te dice, pues te voy a multar, ¿no? Ahí viene si cometes la infracción, y en el siguiente artículo pues viene más o menos la cuantía de cuánto, ¿no? Que desde mi punto de vista es más doloroso pues que te hagan no deducible una operación, ¿no? Imagínense, si hay Francisco, el tema del aguacate, pues es tu costo de ventas prácticamente. Totalmente. Así, y te lo hacen no deducible, imagínate, ¿no? O sea, la bola de nieve que te va a pegar en impuestos sobre la renta, si hubo efectos fiscales en IVA, y luego a veces ya hasta pediste la devolución de IVA y resulta que esa IVA no procedía, entonces ahí se genera una bola de nieve muy fuerte, ¿no? Sí, ya el pilón es la sanción, ¿no? La cereza del pastel. Es correcto, ¿no? No, ahí el tema es la deducción, amigo, como dices, pues imagínate, es tu máximo, tu máxima deducción, ahí sí, imagínate. Así es. Exactamente. Sí, es lo que duele al final, ¿no? Al final, este es un resumen. De aquí en adelante es material que incluimos adicional. A lo mejor no lo vamos a profundizar. Esto es un material que lo incluimos. Aquí en esta lámina vamos a resumir el material que viene adelante. Simplemente lo incluimos para que ustedes con tiempo lo chequen, porque el estudio de proceso de transferencia, lo hemos platicado con mi estimado Eduardo, es no nomás un cuaderno ya, no nomás es que te entreguen un cuadernillo, sino es una consultoría completa que culmina en la entrega de un cuaderno. Porque si lo hemos visto en la plática tienes que revisar, como lo vemos aquí, pues contabilidad electrónica porque ya te impacta en el tema de partes relacionadas. Tienes que checar tu declaración anual porque te pega. Tienes que checar la informativa. Si estás obligado a un CIPRED, tienes que checar el CIPRED. Si te tocó un ICID, al nexo del ICID. Si vienen operaciones relevantes, también te impactan en el tema de las partes relacionadas. Si hay ley PORPI, por ejemplo, el tema del arrendamiento que decíamos, pues eso pega también allá. Y si eres una de las empresas del grupo grande, ya de las que están arriba de los 800 millones, pues también te pegan al 76A, ¿no? El tema del estudio de transferencia se ha convertido en un análisis completo que te va a ir amarrando, porque todo esto te tiene que amarrar. Imagínense las 12 balanzas y la 13ª balanza, donde hay cuentas contables que tienes que estar utilizando que son para partes relacionadas y que muchas empresas no las están haciendo caso. Y si no las utilizas, también hay una infracción que anda como de 1,500 a 2,000 pesos por cada operación omitida. Entonces ahí va el primer cruce, ¿no?
cruzas las operaciones con tus FDIs, con tus balanzas, con tu contabilidad electrónica, con tu declaración anual, con las informativas. Entonces, y todo eso alimenta el modelo de riesgos de la autoridad, ¿no? Y exactamente, ¿no? Y lo sabemos que es un tema de fiscalización, como han medido todo el tema de reforma, ¿no? Y toda la información, como lo decías, que ya tiene la autoridad. Entonces, por eso, al final yo creo que el resumen es importantísimo, porque es un tema de ver el impacto que puede derivarse el tema del estudio de precio de transferencia en un tema de las empresas, ¿no? O las personas físicas incluso. Así es. Pues, no sé, con esto, mi estimado, ¿tiene algunas preguntas ahí? Igual. Vamos a ver ahorita el chat y ahorita también igual comentarlo. Muy rápido, más para irnos al final, pero el material se los vamos a compartir a las personas que se conectaron y nos acompañaron y comentar, ¿no? El tema de como lo hemos dicho a lo largo de todas las pláticas, ¿no? La fiscalización de la autoridad está cada vez siendo más eficiente y por supuesto que el tema de los estudios de transferencia es una forma de también detectarlo, ¿no? Y que se lo lleven. Recuerden que están las auditorías profundas que decía Ernesto, en donde simplemente te invitan hasta el café si es presencial, que ahorita no, o el Zoom, y ellos quieren simplemente, te dan el anzuelo, te mandan la información que requieren, te dicen que está mal y ya tú tienes que presentarla, ¿no? Yo les digo que la autoridad ha eficientado tanto la fiscalización que ya no le invierte, ¿no? Que a raíz de esa llamadita de por Zoom, o sea, ya recauda bastantes miles de pesos, porque al final, en la reverificación de nosotros, los asesores, los contadores, o de alguna situación que le conteba al cliente, pues sí salen esas diferencias que la autoridad te está determinando, ¿no? Y buscar la forma de que impacte menos. Entonces, chequen eso, el tema del plan de fiscalización que trae la autoridad, porque la revisión no solamente es el tema del estudio de precios y transferencia, eso repercute en las inversiones, en las deducciones, en los ingresos, por supuesto, y eso va a ser un tema que todas las empresas tienen que estarse autocorrigiendo constantemente, ¿no? Es una obligación, como hemos dicho, cuando son obligaciones no es si quiero, si tengo ganas, sí, si lo necesito, es una obligación que hay que cumplir como contribuyente, y este 2022 es personas físicas, personas morales, estudio de precio de transferencia y presentación informativa. En los ejemplos que pusimos, Ernesto, que lógicamente la presentación la elaboró mi estimado amigo Ernesto, fue muy visible, muy tema gráfica, en qué momento se dan esas partes relacionadas, ¿no? Y insistir en la situación. No sé si tengamos preguntas, en nombre de Grupo Torey, de tu servidor. Es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho que los pusiéramos. Lógicamente, pues buscamos a las personas, como lo he mencionado, que son los expertos, y gracias por el apoyo y tu conocimiento para transmitirlo a las personas que nos estén siguiendo. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues cuando gusten, aquí estamos a la orden, ¿no? Siempre dispuestos. Pues nada más convocarlos a la siguiente, pues digamos, evento de Grupo Toré. Vamos a hacer un Facebook Live hablando del tema de las anuales, personas morales específicamente. Ya en abril haremos uno de personas físicas, pero para verlo hay una nueva plataforma, creo que lo sabes, mi estimado Ernesto, una nueva plataforma para las declaraciones. Cambió bastante, entonces para poder hacer el llenado correctamente vamos a hacer el tema del live, para que la gente, si tiene todavía dudas, previo a que cierre el plazo al 31 de marzo, puedan conocerlo, el cómo poner los indicadores, cómo se llena, cómo se hace todo este tema de presentación anual personas morales, próximo 8 de marzo. Invitarlos a que sigan las redes de Grupo Tored, el Facebook, el tema de Instagram, el tema de canal YouTube. Tenemos varios eventos grabados ahí promovidos y por supuesto que este quedará ahí también en YouTube próximamente. El material, recuerdo, se lo vamos a hacer llegar, ¿no? Mi estimado Ernesto, un gusto saludarte nuevamente y espero pronto verte en persona. Muchas gracias. El gusto es mío, gracias a todos, bonita tarde, saludos. Hasta luego, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos. Estamos a sus órdenes.